Está bien. Los muchachos, Como que hay mala conexión hoy. déjeme ver que yo hacerlo desde aquí. Ok. Me interesa saber quién es ese antes de comenzar. ¿Cómo es? Repítese, que no se Un escucha. niño o una niña que se llama Amelín, que está ahí. Ajá, me di cuenta. Hola, Satiel. Prendan las cámaras. Estudiante, ese muchacho. Doña Pamela, ¿por qué te cambiaste el nombre? Pamelita. Yo Es que creo. esa es otra esa de una prima mía, la computadora. Ok. Hay que ponerle Pamela porque... ¿Quién va a iniciar? Ya tiene que, como con el internet, pues déjame que se oye entrecortado. Aquí inicia. ¿Cómo fue, Neri? Ay, como que no se escucha bien, sea. Ya se salió, se le complicó. Ok. Inicie usted, que cuando es resuelto, entonces Ok. hasta las 11. Hoy tenemos socialización. Buenos días a todos. Chicos, tantos tiempos que no lo veía y no lo sentía. Gracias por estar aquí. A todas y todos. Pues, muy pocos varones, pero están trabajando los chicos. Vamos a socializar hoy las segundas actividades del cuadernillo segundo. Y con su maestra Mary y los estudiantes de sexto grado. Iniciamos con esta reflexión. ¿Quién se anima a leerla? ¿Quién se anima a leerla? Carla. Vamos a ver, Carla. Carla está por aquí. Ricauris. Luis Mario. Belén. Yo no veo la Hola. reflexión, yo veo borroso a Neri nada más. Déjame No ver. sé si es internet. Déjame ver. Ministro, Neri no ha Ahí, la ve. Dígame, ministro. Neri, ¿usted no ha compartido la pantalla? Oh, señor. fue a mí, mi sangre se me cayó, fue a todos. ¿O a usted? Se está saliendo también porque a mí me sacó de nuevo. Esto está jodón hoy. Oh, señor. Hoy A no se puede dar compartir. clase. Es difícil, mi amor, muy difícil, ya. Ok, aquí la tengo, oh my God. Ya compartí. Ahí Pero, viene. voy a darle para atrás porque fue al final. Es difícil. Hoy volví otra vez. Dios mío. Vamos a iniciar con la reflexión aquí. Adelante, Ricardo. Y ahora sí la ve. Yo la veo Bueno, bien. pero... Yo la veo bien. Ok. Bueno, esta reflexión dice, continúa estudiando. El cansancio es temporal. La satisfacción es para siempre.
¿Qué le dice esa reflexión? Rapidito, que hemos perdido un poquito de tiempo. ¿Quién opina? Que sigan estudiando, que el cansancio es temporal y la satisfacción es para siempre. Para los que el estudio le aburre, lo Yo, cansa. Neri, puedo decir algo. Adelante, mi amor. Que muchas veces uno se da por vencido, como que uno se cansa, se estresa demasiado cuando uno está estudiando y es normal, pero lo que uno aprende nos servirá para toda la vida. Exactamente. Eso nadie te lo quita, Ricardo. Las cosas que tú aprendes. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, Neri, Adelante. es cierto lo que dice la frase, como dijo Ricauris, que a veces nos cansamos de la situación, que tanta clase, que muchos ejercicios, pero no nos damos cuenta que si ponemos un poco más del empeño de nosotros, podemos disfrutar de algo súper valioso. Exactamente. La voluntad y el deseo de hacerlo evita el cansancio. Ok. ¿Quién más? Pues continuemos entonces. Aquí, en el segundo cuadernillo, nuevamente menciona a Juan Bosch, o trata el tema de Juan Bosch, y vamos a ver las características de su gobierno. Entonces, vamos a socializar este tema en el día de hoy, que son las actividades del segundo cuadernillo y las segundas actividades también. El gobierno de Juan Bosch, de 1963. En este tema, jóvenes, para iniciar estas actividades, hay un texto para leer y donde deben subrayar las ideas claves y luego elaborar una lista de eventos cronológicos de este tema. Y ese texto está en la página 48 y 49. Entonces ahí en ese texto, ¿quién lo leyó? Ya muchos de ustedes ya han enviado las tareas llenas, ya leyeron este texto. Y entre las palabras que encontré en ese texto está oligarquía, conservadores, antiimperialista, convulsión social, latifundio. O sea, todas estas palabras son propias de este texto. ¿Quién lo leyó y qué le dice este texto sobre el gobierno de Juan Bosch? ¿Mm? Por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de latifundio? ¿Quién me dice? Jóvenes. Por ejemplo, Juan Bosch en su gobierno y en la Constitución de 1963 prohibió el latifundio. O sea, el latifundio quiere decir las grandes extensiones de terrenos, pero en este caso, Juan Bosch prohibía estas grandes extensiones de terreno en manos de terratenientes. Entonces lo expuso y lo estableció en su Constitución de 1963. Y también otra palabra, oligarquía. ¿Lo han buscado ustedes o han leído el texto? ¿Quién me dice oligarquía? ¿Nadie lo ha leído todavía? Pues vayan anotándola para que lo busquen. Bueno. También tenemos conservadores, antiimperialistas y convulsión social. Estas palabras tienen que buscarle significado para que puedan interpretar el texto. La oligarquía se refiere a los altos mandos que dirigen y manejan el Estado, o sea, que tienen influencia en el Estado, los que tienen mayor dominio y dirigen el Estado, personas pudientes. A esto es lo que se refiere, lo que se refiere como oligarquía. También conservadurismo. Conservadurismo, esto se refiere a los políticos que están en contra del cambio social, político, o sea que
como los trujillistas o los remanentes trujillistas, a esto se refiere el conservadurismo. Otra palabra es antiimperialismo. Esto quiere decir que está en contra de los países poderosos, por ejemplo, como los Estados Unidos, esos imperios, Japón, Francia, Inglaterra, esos son imperios. Entonces, el imperialismo es donde estos países quieren inmiscuirse en los países más pobres desposeídos. En este caso, los países latinos. O sea, el antiimperialismo está en contra de eso, de tener dominio en estos países. Y ahí le dejo de tema la convulsión social, que es otra palabra que encontré en ese texto. Miren el texto donde se encuentran todas estas palabras en las páginas que les dije, para que ustedes lo lean, llenen una tareita que hay ahí mismo, que vamos a ver más adelante. También en ese texto hay otra tarea donde deben resaltar los eventos cronológicos del gobierno de Juan Bosch. Si yo le pregunto a ustedes, jóvenes, ¿a qué se refieren eventos cronológicos? ¿Qué me dicen? ¿Qué entienden por esto? Eventos cronológicos. Neri, según me acuerdo yo, son como que las sucesiones de fechas que haya ocurrido algo importante en esa fecha. Exactamente, de menor a mayor, lo ubicamos de manera cronológica, de acuerdo a cómo se han ido desarrollando o ocurriendo esos hechos importantes. Por ejemplo, esos hechos importantes que ustedes van a ubicar y a investigar, están en ese texto, pero le falta como la fecha, que se la vayan poniendo en el orden que fueron ocurriendo. Por ejemplo, aquí encontré algunos y los quise compartir con ustedes. Por ejemplo, el 27 de febrero del año de 1963 es donde llega Juan Bosch al poder. O sea, que gana las elecciones y se postula en esa fecha como presidente de la República Dominicana. Primer presidente democrático en nuestro país. Y el 29 de marzo de 1963 se promulgó una constitución, o sea, la constitución de 1963. Y en julio de 1963, donde ocurre el primer intento de golpe de Estado a Juan Bosch. O sea, en julio fue el primer intento. Y luego vemos que el 25 de septiembre de 1963 es que ocurre un segundo intento y se ejecutó ese hecho, donde se le dio un golpe de Estado a Juan Bosch, donde fue destituido de su gobierno de manera inconstitucional por un grupo de militares. Entonces, esos son, aquí le puse un ejemplo de esos hechos cronológicos que ustedes van a encontrar en ese texto. ¿Tienen algún comentario sobre estos hechos? ¿Lo han escuchado hablar? ¿Qué le dicen estos hechos? Y son fáciles, ¿por qué? Porque todos estos hechos que ustedes van a indagar, lo van a encontrar, por ejemplo, en 7 meses de gobierno que duró el profesor Juan Bosch. O sea que no son tantísimos por el corto periodo de gobierno de Juan Bosch. Entonces, aquí vamos a socializar las siguientes preguntas. Esta pregunta es de ese texto, de lo que han oído hablar, de lo que han leído. ¿Por qué si el gobierno del profesor Juan Bosch tenía una tendencia liberal y democrática, fue derrocado? Las muchachas me han llenado preguntas de esta, pueden participar, ya la enviaron, pero faltan la mayoría. ¿Qué me dicen? Yo, Neri.
Yo puse aquí porque Juan Bosch tomó unas medidas que no favorecieron los intereses particulares de algunos sectores conservadores de nuestro país y el extranjero. Exactamente. Esos intereses afectaban, por ejemplo, a los empresarios, a alguna parte del ejército, a la iglesia, porque lo acusaban de comunista, entre otras cosas. Entonces, siendo un gobierno liberal y democrático, donde las personas se les respetaban sus derechos, donde las personas tenían libertad de expresarse, de exigir, hasta de hacer huelga, y eran respetados esos derechos. Entonces, por esos intereses afectados a esos sectores, no lo querían. Entonces, ¿cuáles ideas te surgen sobre lo sucedido en el gobierno de Bosch? ¿Cuáles ideas les surgen a ustedes con relación a este gobierno? Yo, Neri, Sí, mi amor, adelante. pues me surge más libertad de expresión, protestas en las calles con sus opiniones, también en cómo la oposición y sectores políticos y no políticos actuaban en contra de Bosch. Exactamente. Había muchos sectores que actuaban en contra de él, pero habían otros sectores que también lo apoyaban, ¿verdad? Entonces, esas ideas no surgen si es liberal, si respeta los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué atacarlo? ¿Por qué destituirlo? Entonces, los intereses de los poderosos en ese periodo eran más valiosos o tuvieron más dominio y poder para destituir ese gobierno. Entonces, seguimos con la tercera pregunta. ¿Por qué la presión ejercida por la sociedad influye o afecta las medidas adoptadas por los gobiernos? ¿Pudieran ser rectificadas por la represión social? Justifica tu respuesta. ¿Qué me dicen, mi querido? O sea que ¿por qué la presión ejercida por la sociedad influye o afecta las medidas adoptadas por los gobiernos? Neri, yo puse que influye porque los gobiernos democráticos cumplen las necesidades del pueblo y si a los ciudadanos no les gustan o no la creen convincentes, las pueden cambiar a favor o en contra del pueblo. Pueden ser, sí, Exactamente. pueden ser porque el pueblo es el último en decidir y si no creen en que las medidas van a afectar o no van a afectar. Exactamente, y cuando el pueblo se une o una gran parte toma o hace presión, pues ahí hay problemas, ¿verdad que sí? En los gobiernos debe haber un cambio, porque el pueblo es quien toma, ¿cómo te digo? El pueblo es quien toma el mando de decidir quién nos gobierna y quién no. En este periodo, por ejemplo, el gobierno fue elegido democráticamente por todo el pueblo dominicano, votó por Juan Bosch para ver un cambio y un deseo de democracia en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Que habían sectores que estas medidas les afectaban y hubo problemas, muchos problemas. Cuando ustedes lean el texto van a saber qué hizo Juan Bosch, por qué estos sectores se pusieron en contra de él y todo esto. Entonces, la segunda pregunta, mencionar un ejemplo en el que por presiones sociales se hayan abandonado algunas decisiones del gobierno. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Quién llenó esas preguntas? Mencionar algún ejemplo en el que por presiones sociales se hayan abandonado algunas decisiones del gobierno. ¿Quién me dice? Jessica, tú me enviaste tu tareita. ¿Quieres participar ahora? Por ejemplo, ahora hay una presión social para
que el aborto se apruebe. Y miren, hay presiones sociales, también muchos políticos. Entonces, miren cómo cambia, cómo el gobierno no aprueba por sí solo esa decisión de aprobar el aborto en la sociedad, el aborto terapéutico, o por las razones que sea que se quiera aprobar el aborto. Este es un ejemplo de cómo influye el pueblo en las decisiones del gobierno, cuando se unen y exigen. Por ejemplo, cuando hay marcha, movilizaciones, dice el gobierno, bueno, el pueblo está en contra, no puedo proceder a hacer tal o cual cosa. Y puede cambiar de decisión. ¿Comprendieron esto? ¿Quién más quiere opinar sobre esto? Entonces, ¿por qué es importante la participación activa de la ciudadanía en cuestiones políticas? ¿Por qué es importante la participación activa de la ciudadanía en cuestiones políticas? Jonet, Dime, amor. porque los ciudadanos son los electores de cuál será el presidente o los diputados o los senadores. Además, son los primordiales ante una decisión tan importante como es quién va a gobernar el país. Exactamente. Y donde actúa el pueblo, hay democracia, hay participación ciudadana y respeto a los derechos constitucionales. Esta pregunta no quiere decir esto, ¿verdad que sí? Donde la participación activa de la ciudadanía en cuestiones políticas debe ser tomada en cuenta porque es quien elige a través de elecciones y a través de movilizaciones o cualquier otra exigencia al gobierno. Déjame ver dónde iba. Me fui lejos. Jóvenes, aquí les comparto una actividad donde déjame poner esta diapositiva aquí. Jóvenes, el monumento del 30 de mayo, que fue realizado y construido en honor a los que ajusticiaron a Trujillo. Miren, ese monumento está arrabalizado, está deteriorado. Estos lo construyeron para hacer memoria a los que fusilaron a Trujillo, que esta es una actividad también de arte, pero también histórica, donde corresponde al tema que estamos tratando. Entonces, el monumento del 30 de mayo. Luce arrabalizado. Este monumento fue construido a los héroes del 30 de mayo. Este lugar honra a los valientes dominicanos que en la histórica noche del 30 de mayo de 1961 dieron muerte al tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, liberando así al país de las dictaduras más criminales de América Latina, en la que se calcula fueron varios los que ajusticiaron al jefe. Aquí tenemos los nombres de Huáscar Tejeda, uno de los héroes del 30 de mayo, Pedro Livio Cedeño, Modesto Díaz, Luis Manuel Cáceres, Huáscar Tejeda, Salvador Estrella Sadalá y Roberto Pastoriza. Entonces, en honor a estos héroes, fue construido este monumento, que también estaba ahí en las actividades. Se me fue la diapositiva, Dios santo. Se me fue la diapositiva.
Joven, entonces, esto es lo último que tenía para compartir con ustedes. Cualquiera que quiera hacer un comentario sobre este tema que hemos visto hoy o que hemos tratado, cuáles son sus inquietudes, en qué le interesó, pueden hablar ahora o participar. Aplauso, aplauso para Nery. Vamos a ver, preguntas. Nenes, ¿Le preguntas. interesó el tema? Ella habla demasiado. Bueno. Pues déjame dejar de compartir, joven, y cualquier... Pregunta al final de la mañana, ustedes se animan, pueden hacerla. Vamos a ver si Seatiel está por ahí para que... Ministro, el comando es suyo. Déjeme un segundo, déjeme cerrar esta ventana porque veo que no me puedo, la luz no. Ah, muy bien. Sí. Ahí me veo. Ahora sí, ahora te ve mejor. Formalmente, buen día a todos y todas. Espero que estén bien. Un niño o una niña, Amelie, que no la puedo visualizar, ¿quién es? Pamela sea, Pamela. Oh, Pamela, es sí. Pamela. Oh, sí, está Ajá. bien. Chicos, vamos a ver, chicas. ¿Pudieron ver el video que le envié el lunes? Yo sí sé. Yo ¿Y no me pude lo verlo, vio? Seatiel. ¿Eh? Que no pude verlo. Oh, sí, sí. A mí se me dañó el teléfono, no estoy comunicado. Oh, sí. ¿Y lo demás? Yo me estoy escuchando bien, Neais. Sí, yo te escucho bien. Bueno, la rubia puede ser el internet rubia tuyo, que hoy ha estado, los internet han estado medio mal hoy. Vamos a ver, ¿y tú, Dayana? ¿Lo pudiste ver, el video que yo envié? Que se le dio la leche para él y aún así Adelante, Dayana. que parar a dormir. Tiene la mano levantada. Entonces, mis hijos, miren, si ustedes no ven los videos que uno... muy bien, Dayana. Que uno le envía, cuando ya, un ejemplo, yo le envío uno el lunes para que hoy, cuando yo vengo a dar la videoconferencia, ya ustedes tengan ya una noción, vamos a trabajar. Entonces, muchas veces, que al no ver esos videos, Y no le cuando hace- llegan, Bien. dígame. Bueno, el video no quiere funcionar. Yo ahí lo tengo para ver si se puede ver. Que no está reproduciendo. Que no, No reproduce. pues raro, porque ya yo ya he estudiado, enviado lo que yo dejé ahí. Ve Cuando, ahí está. cuando viene a ver ese el internet. Sí, Porque el internet está rápido. O sea, tiene. No, pero mira, hay Entonces, estudiantes que lo han visto el video, entonces yo lo compartí en sentido general para todos igual. hasta lo volví a poner al inicio. Y ahí está cargando. Eso es el internet, si te queda dando vueltas que no te da. Ujú. Entonces, mis hijos, vamos a comenzar. En ese video yo explico la primera actividad, creo que son como 7 ejercicios.
del segundo cuadernillo del tercer tema. Ahí ese tema fuerza y movimiento, en el cual el cuadernillo en la parte inicial habla que una joven que se llama Tatiana está hablando con su hermana, que ella estaba estudiando los temas de gravitación y la ley de Hooke, y ella supuso que ella era una de las encargadas de organizar el evento de la Bienal. En el video yo le explico qué es eso, que eso es como una estructura donde se presentan diferentes tipos de obras de arte. Entonces, ella es la encargada de montar ese evento. Y ella simuló que la ley de la gravitación universal con un tipo de danza. Como ustedes saben, en la ley de la gravitación universal, los cuerpos y la ley de Kepler giran en torno al Sol. Entonces ella imaginó ese tipo. Entonces, por eso yo les exhorto que lean esa parte teórica para poder comprender esos ejercicios. Además, yo creo que lo explico más o menos en el video. Y además, hasta la fórmula, muchos se lo puse para que les resulte más fácil. Hoy vamos a ver la segunda parte de esos ejercicios. ¿Se observa bien ahí? Sí, ministro, sí. Sí, está bien, gracias. Esta es una presentación del Liceo Eugenio María de Hostos, de la Huiza. Una presentación de física de sexto grado. Ustedes saben que mi nombre es Atiel Reyes, su maestro instructor de esta asignatura. Y hoy vamos a trabajar el tema fuerza y movimiento. Ya la primera parte de este tema, como le dije, la expliqué en el video que le envié el lunes y que muy pocos me han enviado los ejercicios. Hoy vamos a explicar la segunda parte. Que ya estos chicos en mayo van a salir en poco tiempo. Así mismo. Entonces no sé, lo que no han mandado nada, cómo ellos van a ir o a salir. Bueno. Entonces, mis hijos, en esta segunda parte, dice, Pedro, el hermano de Tania, aspira a ser firmado como lanzador para un equipo de grandes ligas. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio parecido, similar al que ustedes tienen en su cuadernillo. Creo que solamente le cambié los valores para que no fuera igual. Y dice, hoy llegó a casa muy emocionado, pues en una práctica logró lanzamientos por encima de los 80 metros por segundo. Si el peso de una pelota de béisbol es de 150 gramos, ¿cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento lineal? Lo primero que se hace en ese tipo de ejercicio es buscar, analizar ese ejercicio. ¿Cómo lo analizamos? Buscando los datos. Y decimos, hoy llegó a casa muy emocionado, pues en una práctica logró lanzamiento por encima de los 80 metros por segundo. Podemos observar que 80 metros por segundo, esa es la velocidad. Y vengo y saco ese dato. Velocidad igual a 80 metros sobre segundo. Si el peso de la pelota de béisbol es de 150 gramos, entonces ahí ya yo tengo, ya me dice el peso, cosa que yo difiero del cuadernillo, que debería de ser la masa de la pelota que el cuadernillo diga, pero yo lo quise dejar así.
porque el peso no se mide en gramos. Esa es la masa que yo tengo ahí. El peso se mide en newton. Entonces digo masa igual a 150 gramos, que me lo da el ejercicio. En forma de pregunta, en forma de una interrogante, me dice, ¿cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento lineal? Me está diciendo que eso es lo que yo voy a buscar atendiendo a esos datos. La cantidad de movimiento se simboliza con la letra P y le ponemos un signo de interrogación porque eso me dice que eso es lo que yo voy a buscar. Entonces yo debo de saber que la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa multiplicado por la velocidad. Pero ¿qué sucede? Yo tengo la velocidad, claro, y yo tengo la masa también. Entonces ya yo solamente tengo que sustituir. Antes de sustituir, deben de tener presente que la masa me la dan en gramos. Y es recomendable trabajarla en kilogramos. Entonces lo que yo hago es que yo convierto los 150 gramos a kilogramos, que me puede decir, lo divido entre 1000, porque sabemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces me da 0.150 kilogramos. Ya con esos valores, ya yo puedo ya sustituir la masa. ¿Cuánto es igual? 0.150 kilogramos multiplicado por la velocidad, que es igual a 80 metros sobre segundo. Cuando multiplico esa cantidad, me da 12 kilogramos por metro sobre segundo. No sé si se entiende ese ejercicio. Hágame saber. Chicos. Yo encuentro que está fácil, o sea. Y lo demás, vamos a ver. Bimarlin levantó la mano, lo demás. Jordani. Ay, profe, yo no entendí. Muy bien. Entonces, mira, después que tú sacas los datos, eso es un análisis. Eso, la parte de sacar los datos tiene que ver con lectura comprensiva. Es decir, comprender lo que estamos leyendo. Entonces, decimos que nos da una velocidad que es igual a 80 metros sobre segundo, lo saco como un dato, y me da la masa que es igual a 150 gramos. Y me pide en forma de pregunta que cuál es la cantidad de movimiento. Esos son los datos que me dan para ese ejercicio. Entonces yo debo de saber que la cantidad de movimiento se simboliza con la letra P y es igual a masa multiplicado por la velocidad. La masa observo que está en gramos y es recomendable siempre trabajarla en kilogramos. Lo que yo hago es que la convierto de gramos a kilogramos y digo 150 entre 1000 es igual a 0.150 gramos, kilogramos. ¿Por qué entre 1000? Porque un kilogramo es igual a 1000 gramos. Ya con ese dato solamente es su fórmula. Masa, ¿cuánto es igual? A 0.150, donde va masa, pongo ese valor. Multiplicado, ¿por qué dice la fórmula? Por la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 80 metros sobre segundo. Cuando yo multiplico 0.150 por 80, me da 12 kilogramos por metro sobre segundo. Yo digo que eso es fácil, sea que solamente tenemos que aprendernos la fórmula. Sí. Se ve bien Entonces, fácil. sí, son bien sencillos esto. Entonces, ese es el primer ejercicio del segundo tema. Vamos a ver entonces el segundo ejercicio. Que dice, si en la práctica un bateador golpea la pelota que viene con una velocidad de 60 metros sobre segundo,
y sale disparada a 79 metros sobre segundo en la misma dirección con una fuerza de 320 newton. ¿Qué tiempo estuvo la misma en contacto con el bate? Hago el mismo procedimiento, chicos. Lo primero que hago es sacar los datos. Y dice, si en la práctica un bateador golpea la pelota que viene con una velocidad de 60 metros sobre segundo, me está dando una velocidad inicial y sale disparada a 79 metros sobre segundo. Es decir, me da dos velocidades, una inicial y una. Y te dice que sale con una fuerza de 320 newton. Entonces me está dando otro dato, la fuerza. Y te dice que qué tiempo estuvo la misma en contacto con el bate. Entonces te está pidiendo qué tiempo. Entonces está diciendo que busque el tiempo. La masa, como es la misma pelota del ejercicio anterior, la tomé directamente de ese ejercicio. Porque es de ese ejercicio que estamos trabajando, de ese tipo de pelota que tiene esa masa, que es 150 gramos. Pero como ya yo lo había convertido, aquí lo pasé directo en kilogramos. Ya después, ya que yo saco los datos de mi ejercicio, yo debo de saber que el cambio de tiempo va a ser igual a la masa multiplicado por el incremento de velocidad dividido entre la fuerza. Teniendo presente que ese triangulito que está ahí se llama incremento o delta, incremento de velocidad, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Siempre que ustedes vean ese triangulito que está ahí, tiene que ver en física muchas veces con eso. La cantidad final menos la cantidad inicial. En este caso, la cantidad es la velocidad. Entonces, ya solamente es sustituir la masa. ¿Cuánto es igual? A 0.150 kilogramos multiplicado por el cambio de velocidad. ¿Cuánto es el cambio de velocidad? La velocidad final, que va a ser igual a 79 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que va a ser igual a 60 metros sobre segundo. Dividido todo, dice la fórmula, entre F. ¿Qué es F? La fuerza. Y tiene un valor de ¿cuánto? De 320 newton. Entonces yo voy a realizar esta operación. 79 menos 60 me da 19 por 0.15, 0.150. Y eso que me da lo divido entre 320 newtons. Y eso me da un valor de 0.0089. Es decir, 79 menos 60 me da 19 por 0.150, me da 2.85, entre 320 me da 0.0089, que es lo que está ahí. Eso mismo da en la calculadora. Ese es un ejercicio que es similar al que tenemos, al que está en el cuadernillo. Son prácticamente lo mismo. Lo único que yo cambié fue en los valores. Aquí tenemos otro ejercicio que dice, ¿cuál es la variación de la cantidad de movimiento lineal en el ejercicio anterior y el impulso? Entonces, como sabemos, la variación de la cantidad de movimiento, desde el principio sabemos que es igual, que P es igual a M por B. En el caso, si me dan dos velocidades, voy a tener el incremento, el cambio de velocidad. Los datos que yo voy a tener ahí, ¿cuáles son? Lo mismo que tenía en este ejercicio, porque te pide cuál es la variación de la cantidad de movimiento lineal en el ejercicio anterior y el impulso. Es decir, a esos datos que yo tengo ahí, yo voy a buscar la cantidad de movimiento y luego voy a buscar el impulso. Cantidad de movimiento, ¿a qué es igual? A la masa multiplicada por el cambio de velocidad. La masa, ¿cuánto es igual?
0.150 kilogramos, multiplicado por el cambio de velocidad, que va a ser igual a la velocidad final, que va a ser 79 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que va a ser igual a 60 metros sobre segundo. Eso me da 2.85. Y esa es mi cantidad de movimiento. El impulso, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza multiplicado por el incremento de tiempo. La fuerza, ¿cuántos son? 320 newton. Mira, y el incremento de tiempo, el valor que busqué aquí, 0.0089 segundos. Entonces, eso me da 2.85. En este caso me dio igual 320 por 0.0089. Ajá. En ese caso me da igual tanto el impulso como la cantidad de movimiento, porque esas son magnitudes que vienen de la mano. Cuando nosotros hablamos de impulso, estamos hablando de un tirón, cuando empujamos algo, y en el tiempo que tiene en contacto cuando usted empuja algo es sumamente corto. En el caso de que usted dure un rato empujando algo, no es impulso, porque el impulso es cuando empujamos algo de un fuá, así que el tiempo es muy reducido, que dura en contacto. Entonces, mis hijos, aquí vemos el último ejercicio de esos 4 que tienen que ver con la actividad número 3, que dice que Pedro empuja a Tania, que tiene un peso de 30 kilogramos, montada en su bicicleta que pesa a su vez 5 kilogramos, logrando que ésta adquiera una cantidad de movimiento equivalente a 125 kilogramos sobre metro sobre segundo, y le pide qué velocidad alcanzó Tania. Como todos los ejercicios, lo primero que se hace es sacar los datos. ¿En qué consiste en sacar esos datos? En analizar ese ejercicio. Y comienzo a leerlo. Pedro empuja a Tatiana, que tiene un peso de 30 kilogramos. Entonces, ya yo tengo ya ese dato, que es la masa. Masa igual a 30 kilogramos. Y dice, montada en su bicicleta, que pesa a su vez 5 kilogramos. Es decir, Tatiana pesa 30 kilogramos y te da el peso que ella tiene en su bicicleta, que es 5 kilogramos. Entonces, la masa de la bicicleta, 5 kilogramos. Logrando que ésta adquiera una cantidad de movimiento equivalente a 125 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, me da la cantidad de movimiento. Y me pide qué velocidad alcanzó Tania. Yo sé que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Entonces, me da la cantidad de movimiento y me da la masa. ¿Qué es lo que hago de esa fórmula? Yo despejo. ¿Qué acompaña a la V? La M, es decir, la masa. ¿Y cómo está la masa? Multiplicando. Entonces la paso para el otro lado dividiendo. Y me queda que velocidad va a ser igual a cantidad de movimiento dividido entre la masa. La cantidad de movimiento, ¿cuánto es igual? A 125 kilogramos por metro sobre segundo. La masa, ¿cuánto es igual? A la masa de Tania más la masa de la bicicleta, porque ella estaba montada en la bicicleta cuando ella se empujó, entonces hay que sumarle la masa de la bicicleta, que me da 35. La de Tania, que son 30, más los 5 de la bicicleta, me da 35. Cuando hago esa división, me da 3.57 metros sobre segundo. En la segunda parte de ese trabajo, ya eso son 4 ejercicios que son similares a eso. Vamos a ver, chicos, preguntas. Yo entendí perfecto.
Muy bien, lo demás, vamos a ver. Yo también claro. entendí, Sea. ¿Y tú, Luis Mario, entendiste? Jessica me dice que sí con el dedo. Muy bien, Luis me dice que sí. ¿Y usted, Luis Marlin, entendió bien? Sí, veo. Dice que sí. Muy bien. Entonces, mis hijos, si ustedes no tienen más preguntas, porque ya gran parte ya de ese tema ya yo lo envié en el video, no es largo el video, dura como 20 minutos. Traten de ver ese video y de leer, deben de leer de la página que 74 hasta la 77 por ahí de cuadernillo. Son como 3 o 4 páginas que ustedes van a leer, que no es una cosa del otro mundo, para comprender esa teoría que ustedes tienen ahí. Si no tienen preguntas, entonces, mis hijos, gracias por estar ahí presente. Y voy a dejar entonces de compartir. Si no tienen preguntas. Aplauso para Seatiel, aplauso virtual. Lo que faltan por enviarme las primeras asignaciones, que me la envíen, que si no, no van a tener nota. Bueno, pónganse al día, mis hijos. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Vamos, tienen tiempo ahora. Luis Mario, Jessica, Jordani, Amelin, Dayana, Carla, Geraldine, Luis Martín. Bueno, si no tienen preguntas, entonces nada, desearle un buen almuerzo, que se pongan al día con los maestros, porque ya ustedes están a un paso de salir del liceo y no les sería muy útil retrasarse. Misael. Lo malo que en este último año los estudiantes, principalmente los varones, se fueron a trabajar. Entonces no se puede realizar 2 actividades a la vez. Bueno, se necesita un gran esfuerzo. Pero necesita un gran esfuerzo. Misael, antes de pedir, que deben de tratar de no dejar a juntar esas actividades de ninguna asignatura. Por el caso, por ejemplo, en física ahora tenemos como 8 actividades. Sí. Y la dejan juntar, ya usted se puede imaginar, ustedes resuelven 8 partes de ese cuadernillo que tiene una gran cantidad de que de física. Entonces, los que se han quedado atrás, si hay aquí, los que están aquí, que traten de enviarme eso. No, casi los que están ahí, oye, casi están al día. La única que es Dayana, que no está muy al día, pero los demás casi están al día. Entonces, los que no están hoy aquí, casi no tienen nada, o sea. Han mandado algo de las primeras actividades del primer cuadernillo y ya hicieron el año completo. Eso no es así. Bueno, pues ya ustedes saben, mis hijos, que tengan un feliz día. Que almuercen bien y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, ministro. Gracias, muchachos. Misael, de que el video lo sube al canal de YouTube. Sí, Pablo, ¿usted quiere decir algo? Bueno, Pablo tiene el micrófono mudo. Nos vemos el próximo jueves. Pues entonces. Bye, gracias por estar ahí.